La teoría de que comer carne contribuyó de forma esencial a que fuéramos inteligentes no es unánimemente aceptada. El genetista Stephen Oppenheimer se pregunta por qué los carnívoros como cocodrilos, leones o tiburones no han desarrollado una inteligencia como la nuestra. Oppenheimer observa que para establecer una conexión directa entre dieta carnívora y crecimiento encefálico necesitaríamos hacer comparaciones con primates exclusivamente vegetarianos del mismo entorno y del mismo periodo. Esto resulta imposible, por lo que la asociación supuestamente directa entre el consumo de carne y el desarrollo cerebral en el humano es imposible de demostrar, debido a que no es posible tener acceso a cráneos fosilizados de primates no homínidos de menos de 8 millones de años de antigüedad. Es fácil ver las dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de establecer hipótesis en torno a los factores que desencadenaron el gran aumento del tamaño del cerebro, que supuestamente deberían habernos hecho más inteligentes. Ahora bien, ¿por qué creció nuestro cerebro y no el de otros carnívoros por excelencia? Se ha respondido que el aumento del cerebro se pudo deber al carácter social de los primates. Por otra parte, no todos los científicos están de acuerdo en que el cerebro humano no haya hecho otra cosa más que crecer en los últimos 2,5 millones de años. Robert D. Martin afirma que cada vez hay más pruebas de que el cerebro de los componentes de nuestra propia especie Homo sapiens era antes mayor que ahora, concluyendo que los cambios de mayor trascendencia para la sociedad humana han ido acompañados de un descenso progresivo de nuestro tamaño cerebral. Según esta hipótesis, el consumo de grandes cantidades de carne sería posible gracias al hecho de tener unos cerebros voluminosos, que permitirían tener el mínimo de inteligencia para poder fabricar las herramientas que serían indispensables para cazar, descuartizar y descarnar los restos de grandes animales. Pero no hay que olvidar que el presupuesto básico de esta hipótesis es que los grandes cerebros se consiguen tras consumir carne. En definitiva, la conclusión de la hipótesis es también la premisa de la que se parte. Ya se había dado cuenta de esto Juan Luis Arzuaga en su estudio de la alimentación primitiva de los homínidos, al afirmar que este tema es un pez que se muerde su propia cola. Para los primeros homínidos, la ingesta de carne provenía exclusivamente de la carroña y muy eventualmente de alguna cacería, y que, por ejemplo, fue la cocción de los alimentos un avance mucho más significativo en el desarrollo intelectual, tanto por mejorar la desintegración de alimentos como por la capacidad de ampliar el rango de opciones alimentarias a las que se tenían acceso durante aquel periodo. El verdadero origen de nuestra capacidad cognitiva es un absoluto enigma y que difícilmente puede ser asociado exclusivamente al consumo de carne, mucho menos de manera causal. Quizás el volumen relativo del cerebro sea resultado de la socialización. El psicólogo Nicholas Humphrey realizó cientos de pruebas a simios criados en cautiverio. Humphrey llegó a la conclusión de que lo que desencadena la inteligencia es el contexto social, ya que estos simios sí vivían en grupos muy complejos. Estas conjeturas le llevaron a formular la hipótesis de la inteligencia social. Dicha propuesta desarrolla la idea de que la inteligencia superior de algunos primates fue estimulada por la compleja red de relaciones en la que nos desenvolvemos. El psicólogo Geoffrey Miller, al igual que Humphrey, sostiene que el motivo que nos hizo más inteligentes fue la necesidad de interactuar con el resto de los humanos, de expresarnos y de intuir lo que piensan los demás, y que nada tuvo que ver el tipo de alimentación. El biólogo evolucionista Robert Dunbar, de la Universidad de Oxford, ha probado que en los mamíferos existe una correlación entre el volumen relativo del cerebro, el cual se conoce como cociente de encefalización, y el tamaño del grupo en el que vive esa especie. Dunbar hace hincapié en que no es un asunto exclusivamente de tamaño, sino también de conexiones cerebrales, ya que éstas se incrementan con la calidad y la cantidad de relaciones que mantenemos. Aun cuando estas aseveraciones tienen un amplio respaldo científico, no podemos saber con certeza el origen de la inteligencia del primate humano. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es precisamente nuestra capacidad de socializar y de interpretar e intuir el pensar y sentir de los demás lo que ha desarrollado un complejo escenario social que es el soporte de nuestro actual estilo de vida.
Ya tan lejos de las épocas del homínido carroñero y de cara al avance tecnológico del Homo sapiens moderno, debemos tener presente que quizás sea esa capacidad de empatizar y de sentir lo que perciben los demás animales la que nos permita hacer otro salto evolutivo hacia una sociedad más avanzada, donde la esclavitud y el asesinato de los demás animales quede como un terrible y lejano pasado, tan lejano como los homínidos carroñeros de hace 5 millones de años.